Hola, ¿qué tal? El Señor les bendiga. La Biblia nos habla de dones espirituales, de ministerios y de operaciones de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos tres aspectos del servicio cristiano y cómo operan en la vida del creyente? Vamos a estar hablando sobre ese tema en este video. En la primera epístola que el apóstol Pablo le dirigió a los Corintios, en su capítulo 12, versículos 4 al 6, encontramos las siguientes palabras. Dice así la Biblia: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas en todos es el mismo. Podemos encontrar aquí que el apóstol Pablo nos está mencionando tres distintos aspectos relacionados con el servicio cristiano: dones espirituales, ministerios y actividades de Dios, que en este video vamos a llamarles operaciones de Dios. Esto puede hacer que surjan algunas preguntas. Por ejemplo, ¿pueden operar en un mismo cristiano dones, ministerio y operaciones? ¿O será que Dios le da a unos dones, a otro ministerio y a otros operaciones? ¿Cuál es la diferencia entre los dones y el ministerio? ¿O cuál es la diferencia entre el ministerio y las operaciones? Etcétera. Vamos a tratar de estar explicando brevemente este versículo y me gustaría comenzar con el concepto de los dones. Esto viene de una palabra griega que es el término charisma. Esencialmente este término lo que significa es un obsequio, un regalo. Y básicamente aquí se está refiriendo a esas habilidades muy particulares que Dios le da a cada creyente para que podamos desempeñar aquellas funciones particulares que Dios nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un lugar en el cuerpo de Cristo, y para poder ejercer esa función particular, Dios nos da un regalo, una capacidad, unas capacidades particulares que son los dones del Espíritu. Tenemos que hacer una diferenciación entre lo que son los dones del Espíritu y las habilidades naturales que cada uno de nosotros trae o que hemos desarrollado a lo largo de la vida. En la iglesia muchas veces podemos tener, qué sé yo, ebanistas, carpinteros, abogados, médicos, ingenieras, etcétera, una gran cantidad de personas que tienen pues diversas capacidades y que ponen esas capacidades al servicio del Señor. Eso es excelente. A mí me parece que pues es una manera de servir a Dios que es muy grata delante de nuestro Padre, pero hay que hacer una diferencia entre ese tipo de aportes y lo que son propiamente los dones espirituales. Los dones espirituales es algo que viene del Espíritu Santo y que Dios nos los da, como decía ahora, para que cada uno de nosotros pueda desempeñar aquella función particular que nos corresponde dentro del cuerpo de Cristo. Es importante también traer a colación el hecho de que en la iglesia de Corinto habían algunos problemas que se relacionan con este tema. Uno es el hecho de que los corintios le estaban dando más importancia a unos dones que a otros. Y a través de este texto, Pablo les da a entender a los corintios que en la iglesia del Señor hay una gran diversidad de dones y que todos son importantes, que no podemos darle mayor importancia a aquellos dones que parecen ser mucho más relevantes y darle menos importancia a los dones que parecen ser más sencillos o humildes, porque realmente en el cuerpo de Cristo todos los dones tienen la misma importancia, todos son necesarios. El segundo aspecto que es importante mencionar es que dentro de la iglesia de Corintios estaban gestando ciertas divisiones también a raíz del tema de los dones y de algunos otros temas. Entonces el apóstol Pablo les hace ver que los dones han sido dados de parte del Señor no para generar divisiones, sino más bien para generar unidad. Es diversidad para la unidad, diversidad en los dones del Señor para generar unidad en la iglesia. Veamos que el Señor les dice, pues aquí a los corintios, en el texto que leímos, que hay una multiplicidad de dones, pero un solo espíritu, una multiplicidad de ministerios, pero un solo Señor, y una multiplicidad de operaciones, pero un solo Dios. Obviamente el apóstol Pablo está expresándole a los corintios que la diversidad en los dones, ministerios y operaciones provienen de la unidad de Dios. Es un solo espíritu, es un solo Jesús, es un solo Padre, del cual derivan todas estas múltiples expresiones de servicio, y estas expresiones de servicio también deben caminar en virtud de la edificación, de la construcción del cuerpo de Cristo, de la unidad del cuerpo de Cristo y no de su división. Ahora bien, tenemos entonces que los dones se refiere a esas capacidades particulares que Dios nos obsequia a cada uno de los creyentes para poder ejercer esa función que nos corresponde a cada cual en particular. Luego están los ministerios. La palabra ministerio viene del término diaconía. Obviamente diaconía es el mismo vocablo, es un vocablo relacionado con el término diácono,
que los diáconos, pues como sabemos, son este grupo de hermanos y hermanas que dan un tremendo soporte en las iglesias para que la comunidad de fe se pueda desarrollar adecuadamente en sus cultos y demás actividades. El ministerio diaconal es muy valioso dentro de las iglesias. Sin embargo, en este caso no se refiere específicamente al ministerio diaconal, sino que usa el término diaconía para referirse a los servicios específicos o servicio específico que cada creyente debe brindar a la iglesia del Señor en razón del llamamiento del Señor. La palabra diaconía en esencia lo que significa es servir a las mesas o brindar algún tipo de servicio. Y como les digo, en este caso se refiere al servicio específico al cual Dios ha llamado a cada creyente. Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, él decía que su ministerio era ser el apóstol de los gentiles. Ese era un servicio particular que el apóstol Pablo desempeñaba dentro y fuera de la iglesia. El mismo apóstol reconoció que el apóstol Pedro era el apóstol de la circuncisión, es decir, el apóstol de los cristianos judíos. Y ese era un ministerio distinto al de Pablo en muchísimos aspectos, ¿verdad? Y hay otros ministerios que se mencionan en el Nuevo Testamento. Está el caso de Agabo, que ejercía un ministerio profético. Está el caso de Jacobo, que ejercía el ministerio pastoral en la iglesia de Jerusalén. Era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Y a lo largo del Nuevo Testamento encontramos una gran diversidad de ministerios, igual que en la iglesia de hoy encontramos una gran diversidad de ministerios. Hay algunos que son pastores, hay otros que son misioneros, que tal vez sienten que su ministerio específico es ser misioneros hacia el mundo musulmán, o misioneros hacia los aborígenes del Amazonas, o misioneros urbanos. O también hay otras personas que sienten que su ministerio es la enseñanza de los niños, que es un ministerio también valiosísimo. Otros puede que sientan que su ministerio es ayudar a las personas en condición de calle, llevarles alimento, llevarles cobija, llevarles palabras de ánimo, servicios médicos y también, sobre todo, llevarles el evangelio para que logren conocer al Señor y también salir de esta condición de calle, etc. Hay una gran variedad de ministerios dentro de la iglesia. Así es que aquí tenemos dos aspectos. Por un lado están los dones, que son la capacitación que Dios nos da para ejercer el ministerio. En segundo lugar está el ministerio, que es el servicio específico que cada uno debe rendir al Señor y a la iglesia en virtud del llamamiento que Jesús le hace a cada cristiano, ¿verdad? Y en tercer término tenemos lo que son las operaciones de Dios, que esto lo encontramos en el versículo 6. Estas operaciones vienen de dos vocablos griegos. Uno es el vocablo energeo, que es un verbo y que significa actuar, obrar, ser eficaz, producir. Se refiere a todas esas actividades positivas de producción que las personas realizan en virtud de una capacidad o de un poder específico. El segundo término, que es un término hermano de energeo, es enérgima. Enérgima es un sustantivo y se refiere al producto del energeo. El energeo es la actividad que me lleva a producir algo en razón de un poder. Y enérgima es la obra en sí misma que es producida por esa acción que se realiza en virtud de un poder. Ahora, estos términos en el mundo griego se utilizaban para referirse, digamos, a las capacidades de un gobernante o a las capacidades de un militar para realizar tal o cual, pues, acción de gobierno o de guerra o lo que fuera. Pero en el Nuevo Testamento estos dos términos se utilizan exclusivamente para referirse a poderes espirituales. En algunos pocos casos se refiere al poder de Satanás. En un único caso se refiere al poder de las bajas pasiones que operan en las personas para llevarles al pecado, pero en la mayor parte, en la mayoría de las ocasiones, estos términos se refieren al poder de Dios para efectuar cosas maravillosas en la vida de los cristianos. Entonces aquí tenemos el paquete completo. Son tres aspectos. Por un lado, la capacitación que Dios nos da a través de los dones del Espíritu Santo, unos regalos que vienen directamente del Espíritu para que nosotros pasemos al segundo punto, al segundo plano, que es el del ministerio, que es ese servicio específico que vamos a desarrollar en virtud del llamamiento de Dios. Y en tercer lugar están las operaciones, que es aquello que Dios realiza por su poder a través de nuestro ministerio.
Para remitirnos nuevamente al ejemplo de Pablo, su ministerio era ser apóstol de los gentiles. Para ello Dios le había dado varios dones: el don de la enseñanza, el don de orar por los enfermos y que sanaran, el don de la evangelización. Entonces Pablo tenía dones, tenía un llamamiento, y cuando él ejercía este llamamiento y estos dones, Dios obraba, Dios operaba. Por ejemplo, Dios sanaba a una persona. Esa es una operación de Dios a través de Pablo. O la gente llegaba y se convertía cuando escuchaba el evangelio. Esa conversión y esa transformación de vida es la operación de Dios a través de Pablo. O llegaba Pablo y fundaba una iglesia, y esa iglesia seguía creciendo. La fundación y desarrollo de esa iglesia era también una operación de Dios por el poder de Dios a través del ministerio y los dones de Pablo. Entonces tenemos un paquete completo que opera en cada creyente. Todos los creyentes necesitamos los dones espirituales específicos que Dios nos quiera regalar a cada uno. Todos los creyentes necesitamos también discernir, distinguir cuál es ese llamado específico dentro del cuerpo de Cristo que necesitamos desempeñar. Y en tercer lugar, todos los creyentes, cuando ejercemos nuestro ministerio en el poder del Espíritu, vamos a comenzar a ver obras maravillosas que Dios hace en la vida de la gente. Esas obras pueden ser de diferentes tipos, dependiendo del llamamiento del Señor. Pueden ser sanidades, pueden ser conversiones, o puede ser el hecho de poder servirle a una persona, poder llevarle alimento a una persona, poder lograr que una persona alcance una mejor condición de vida, si es que es un ministerio enfocado a la acción social. En fin, dependiendo del tipo de ministerio, así va a ser también la energía, la obra, esa actividad maravillosa, esa operación maravillosa que Dios va a hacer en la vida de las personas. Me gustaría concluir contándoles una experiencia personal. Yo me convertí a los 15 años de edad. Desde mis primeros años en el camino de la fe, yo me sentí llamado por Dios, pero no sabía exactamente aquello. Tuve que ir descubriendo cuáles eran los dones del Espíritu de mi vida. Pero resulta que cuando yo tenía 15, 16 años y me convierto al Señor, yo me integro a una iglesia muy pentecostal, y en aquellos días, entre nosotros, lo más importante o el ministerio más importante era el ministerio evangelístico. No se me olvida que había un predicador que era para nosotros un modelo a seguir, que era ese famoso puertorriqueño Gille Ávila. Él andaba predicando por toda América Latina, no sé si estuvo en otras partes del mundo. Él pues iba, contrataba un estadio con todo su equipo de trabajo, ponían una tarima, el estadio se llenaba de gente, y este hombre comenzaba a predicar y oraba por los enfermos, y los enfermos se sanaban, compartía el evangelio con las personas, y cientos o miles venían y se convertían al Señor, y se generaba a través del ministerio de este hombre un gran avivamiento. Entonces todos los jóvenes de la iglesia en aquellos días queríamos ser como Gille Ávila. Yo quería ser como Gille Ávila, ¿verdad? Yo quería ir a muchas partes del mundo, llenar estadios con gente, sanar a los enfermos en el nombre de Jesús, predicar el evangelio y que la gente se convirtiera. Pero resulta que cuando en la iglesia comenzaron a darme chance para predicar, lo que comienza a salir de forma muy natural de mí no era evangelización, sino que más bien era enseñanza. Era algo pues gracioso, porque yo podía evangelizar a una persona, esa persona no se convertía, pero entendía todos los versículos que yo le mencionaba, ¿verdad? Porque yo tenía una muy buena habilidad innata para enseñar la palabra del Señor, aún en los tiempos cuando tenía muy poco conocimiento. Pero sin embargo, cuando trataba de evangelizar, las personas difícilmente se convertían. Yo evangelizaba, y lo sigo haciendo como parte de mi responsabilidad cristiana, pero definitivamente no es mi don. Mi llamamiento, mi ministerio tiene que ver más con la enseñanza bíblica y con el pastorado que con la evangelización. En aquellos años, siendo yo un joven, ¿verdad?, con toda aquella ilusión de ser un famoso evangelista, pues fue muy decepcionante para mí ver el tipo de dones que fluían de mi persona, porque yo no quería ser maestro. De hecho, para mí el ministerio del maestro era algo muy descolorido. Yo no quería para nada estar en eso. Sin embargo, poco a poco, con el pasar del tiempo, en la medida en que yo fui experimentando la belleza que es poder instruir gente y explicar la palabra del Señor, y ver las operaciones que Dios hace a través de la enseñanza, cómo las vidas son cambiadas, cómo la gente aprende, crece, cómo las personas logran entender mejor la palabra del Señor. Y cuando comienzo a ver todo, pues todas estas cosas que el Señor hace en la vida de las personas a través de la enseñanza de su palabra, yo me enamoré del ministerio pastoral y del ministerio de maestro, y lo he venido ejerciendo ya
por décadas. El punto aquí, mis hermanos y hermanas, en razón de estos textos, es que cada uno de nosotros necesita discernir cuál es ese llamamiento. ¿Cuál es su llamamiento, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿A qué concretamente le ha convocado el Señor a servir? ¿Cuál es su área de trabajo en el cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son esos dones espirituales que Dios le ha dado? Necesitamos descubrirlos y los podemos descubrir a través de una intensa interacción con la iglesia del Señor. Van a ser los mismos hermanos y va a ser el fruto y el efecto de nuestra relación con ellos lo que va a irnos mostrando cuáles son esos dones y ese llamamiento que el Señor nos ha dado. Y estoy completamente seguro que en la medida en que nosotros intensifiquemos nuestra vida de fe, intensifiquemos nuestra vida de comunidad, nuestra vida de oración y demás, vamos a comenzar a ser instrumentos muy útiles en la mano del Señor y vamos a comenzar a ver esas maravillosas obras que Dios va a hacer a través de nosotros en la vida de otras personas con este maravilloso paquete del cual nos habla este texto de Corintio. Dones espirituales, ministerio y operaciones de Dios. Dones espirituales, que es la capacitación del Espíritu Santo. Ministerio, que es la función específica que debo desarrollar, y operaciones, que son las cosas maravillosas que Dios va a hacer a través de mi persona cuando me integro al llamamiento que Dios me ha hecho en específico. Que Dios les bendiga.